Esta, digamos, es como la frase, yo diría, que motivó esta charla del día de hoy, que se ha llamado una visión del hombre nuevo. Don Santiago Bovicio, que fue fundador de CAFE, expresó esta frase: ideas y obras nuevas se preparan para el hombre. Sobre esa frase, básicamente, vamos a desarrollar esta charla de hoy. Cuando nos referimos a la visión del hombre nuevo, tendríamos que tener en cuenta dos aspectos. Pero esa frase contiene dos palabras importantes. Una que es el hombre y la otra es la palabra nuevo. Cuando hago referencia al hombre, me refiero a la condición de ser tanto varón como mujer. Entonces, digamos, vamos a hacer esa claridad. No es que estoy haciendo la diferencia que es el hombre solamente el macho, ¿no? Como está realmente en el diccionario, está establecido que la condición de hombre refiere a tanto varón como mujer. Y recordando a Santiago hizo con esta frase que pusimos al inicio, que dice, ideas y horas nuevas se preparan para el hombre, él desde aquella época siempre impulsaba a ubicar los pasos hacia un camino de profundo amor hacia lo colectivo. Y siempre decía, ese profundo amor hacia lo colectivo justamente nos puede llevar a un alto grado de desenvolvimiento interior o espiritual. O sea, en otras palabras, desde aquella época, el señor Santiago mostraba que hoy en día, ante los grandes cambios que se están presentando, se hace necesario trabajar con otra mirada puesta en el bien común, como una manera para que podamos descubrir nosotros y trabajar con ideas renovadoras que ojalá nos lleven hacia un mundo mejor. Es decir, de otra manera, don Santiago pensaba que esa forma de mirarnos interiormente podría lograr sacarnos del patrón egoísta. Y ustedes saben que ese patrón egoísta siempre nos separa, nos divide, nos manipula. Bueno, una cantidad de cosas que de alguna manera no generan nada nuevo ni nada interesante para la sociedad. Y ahí aparece la otra palabra, el hombre nuevo. Porque en realidad hoy en día nos estamos enfrentando prácticamente a esa visión de don Santiago. Fue en los años 40, en inicio. Estamos hablando de 80 y tantos años que él pronunció esa frase. Ideas y obras nuevas se preparan para el hombre. Creo yo, desde mi mirada, que hoy estamos enfrentando a ese hombre nuevo. Claro, no es que todos los hombres nos hemos convertido en los hombres nuevos, sino que tenemos que caminar porque ya la posibilidad de plasmar a ese hombre nuevo está en el planeta. Me surge entonces como una gran pregunta para esta charla. Es si nosotros estaríamos dispuestos a unirnos a ese tipo de hombre nuevo o si queremos seguir por la senda de los pensamientos, sentimientos y acciones que nos generan y generan tanto dolor. Esa es la gran pregunta. Pudiéramos hacer algo como para ayudarnos a vislumbrar y fortalecer una posible decisión. O sea, entre seguir como estamos, en el hombre viejo, que genera tanto dolor, o si nos vamos hacia el hombre nuevo, que está como una posibilidad. Entonces, para eso tendríamos que hacer como un par en el camino. Y en ese par en el camino podríamos como hacer una comparación también entre la era que acaba de pasar y la era que estamos viviendo actualmente. Ustedes saben que en la era anterior se hablaba de la era de Piscis. Por eso Cristo se hablaba del pescador, ¿no? Pescador de almas. Y esa era prácticamente en este momentico ya está como finiquetando. Entonces, poquito que pueda quedar ya está desapareciendo. Pero esa época de Piscis nos permitió que como seres humanos pudiéramos desarrollar en alto grado los estados de colectividad.
generaron, digamos, como unos grandes movimientos, organizaciones en masa, la parte industrial se desarrolló enormemente, se ha desarrollado enormemente, etcétera. Y todo eso ha servido para que de alguna manera como seres humanos establezcamos unas relaciones en todos los niveles. Pero ¿qué ha pasado? Desafortunadamente, por lo que se observa, muchas de las situaciones que estamos viviendo hoy en día, a pesar de que se produjo un movimiento de grandes masas, se fue degenerando, por decirlo así, y se fue rodeando de un afán posesivo, un afán demasiado egoísta. Y ese afán posesivo y egoísta nos ha llevado a olvidarnos de que existen otros seres humanos, de que esos seres humanos son parte de una sociedad con la cual nosotros también vivimos y compartimos. Y por esa razón, entonces, no nos importa a veces dañar al otro, no nos importa de pronto generar una guerra por deseos de poder, no nos importa tratar mal a nuestra pareja, ¿no? Bueno, no nos importa muchas cosas. Y eso de alguna manera es lo que se está reflejando. Como es un alto patrón que se mueve en una sociedad a veces ciega, ¿cierto? Que quizás los que hemos emprendido una tarea de mirar como la vida de otra manera decimos, pero ¿cómo es posible que todo esto se esté dando y se siga dando? No es posible que haya matanzas colectivas en muchas partes, a diestra y siniestra, como si nada. Y bueno, podríamos nosotros pensar y ponerle como, como una mirada a esas situaciones y básicamente se está moviendo por eso. Ese afán posesivo y egoísta nos llevó a la injusticia. Y cuando hay injusticia, hay separatividad, hay unos que tienen más, hay otros que tienen menos, y por supuesto esa división hace que haya enfrentamientos. Entonces hay una cantidad de cosas. Pero surge ahora la nueva era. Yo recuerdo una enseñanza nuestra que nos habla básicamente que nos hemos olvidado de cavar en la huerta de nuestra propia casa. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos volcado la mirada hacia la conquista, hacia afuera de cosas, pero no nos hemos mirado mucho hacia adentro. ¿Y eso qué ha hecho? Que básicamente se dificulta enormemente la decisión en el ser humano de un despertar hacia una nueva conciencia. Por supuesto, al ser humano que no se mira a sí mismo es muy difícil que su conciencia se amplíe. Y la conciencia ampliada es la que hace que me dé cuenta de que por donde estoy caminando no es lo más apropiado. O sea, estoy generando demasiado sufrimiento. Y ahí está, las señales de la nueva era. O sea, esta era que más básicamente se llama la era de Acuario, apareció, dicen algunos, que apareció por ahí en los años 1962. Pero es una era que ya nos muestra ciertas señales que tendríamos que empezar a mirar de qué manera las podemos reconocer. Pero la característica fundamental de esa nueva era, que es una era muy especial y que por donde uno mira en muchos ambientes empieza a florecer, es la característica que encierra un gran despertar espiritual. ¿Y qué mueve ese anhelo de despertar espiritual? Hace que muchos seres quieran aprender algo nuevo, quieran ubicar sus miradas en otro contexto diferente, quizás en un contexto más amoroso hacia lo colectivo. No es seguir en el egoísmo que separa, sino cómo me puedo sustraer de esa mirada para comenzar a mirar de una manera más colectiva y amorosamente. ¿Por qué? Porque yo estoy cansado quizás. Porque el ser humano en conjunto, posiblemente muchos están cansados de vivir en un mundo de zozobra. Y entonces lo que se anhela en el interior es, ojalá pudiéramos tener un mundo de paz, un mundo de armonía, en donde las relaciones entre todos fueran más cercanas, más amables,
Y no solamente que entre todos, sino que uno pudiera mirar al mundo y mirarlo de una manera distinta, cuidarlo, apreciarlo, agradecerle por toda la belleza que nos entrega. Y es una manifestación hermosa porque es como el deseo de que todo pueda cambiar, de que ojalá todos pudiéramos estar más abiertos a la verdad. Una verdad que de pronto intuyo que es diferente, pero que no sé todavía cómo es. Pero es una verdad que de pronto me puede llevar a tener mejor disposición ante la vida, ante los momentos, ante las circunstancias, para aprender, para aprender y revisar, para tratar de romper con todas esas estructuras que hemos hablado tantas veces, que me separan, que me llevan al desequilibrio y que posiblemente no conducen a una sociedad más equitativa. Es un hombre nuevo, es el hombre que pienso yo que comienza a expandir la conciencia, precisamente, porque al mirarse en la huerta de su propia casa, se da cuenta de muchas cosas. Dice, ah, caramba, aquí tengo que revisar esto, aquí tengo que cambiar esto, aquí tengo que manejarlo de una manera diferente. Aquí tengo que tener nuevas modalidades de vivir en todos los momentos. Es cuando el ser humano, ese nuevo de la era de Acuario, se hace esas grandes preguntas y empieza a lanzarse en la búsqueda de ese hombre nuevo, pues lógicamente que se tiene que empezar uno a revisarse totalmente. Y se van a revisar muchos paradigmas. ¿Qué lo mueve a uno como ser humano? Pues lo grueso, ¿no? Pues el campo económico, el campo religioso, el campo científico, el campo político. Son las grandes fuerzas que mueven la humanidad. En todo eso tendríamos que revisar. ¿Qué de esto está sirviendo? ¿Qué de esto es parte de un hombre que separa, que divide? No es posible sostenerlo. Entonces trato de alguna manera de descubrir con una mirada diferente algo que ya no puedo sostener y lo cambio. Nosotros hablamos en CAP de que es el hombre que va a empezar a fortalecer un trabajo colectivo egoente. Hemos hablado también en otras oportunidades sobre la palabra egoente, que es diferente al egoísta. El egoísta solamente se mira a sí mismo, es el hombre viejo, el hombre de la era que ya pasó, lo está pasando, Pixis. Y el hombre colectivo egoente es el hombre que está sintonizado con el hombre nuevo en una era nueva que recién va empezando, pero es la era de Acuario. Lo interesante de ese hombre colectivo egoente es que es un ser humano en el cual toma mucho sentido el amar por amar. Sí, cuando él mira a un ser humano por la calle necesitado, inmediatamente se sintoniza con él. No porque le vaya a solucionar el problema económico que tiene, porque es muy difícil, pero por lo menos se sintoniza con él, le da una mirada tierna o hace una oración, un buen pensamiento y le lanza y dice, Dios mío, ayúdalo, ayúdalo porque ese ser humano necesita. Es un ser que también comienza a crear otro patrón de conducta en el dar, ¿no? Se llama el darse, que decía también don Santiago. Y ese darse es un dar sin esperar, un dar que no pide recompensa, es un dar que simplemente se da porque el otro lo necesita, porque el mundo lo necesita, porque el universo lo necesita. Y es un ser que busca de alguna manera, como también dicen nuestras enseñanzas, el lograr en sí mismo lo que anhela para el mundo. Entonces, si yo quiero paz para el mundo, pues no me puedo sentar a decir que haya paz para el mundo, que haya paz para el mundo, que haya paz para el mundo, mientras yo soy un desastre, mientras yo genero violencia. No, es un ser que empieza a decir de qué manera yo, dentro de mi ser, estoy generando una serie de comportamientos que no conducen a esa paz, que no conducen a lograr en el mundo lo que yo anhelo para el mundo. Entonces, para, hace ese pare, como decíamos, y empieza
a tratar de descubrir de qué manera ubica su mirada en otra cosa. Esa mirada es amorosa. Pero fíjense que los grandes signos de esta nueva era no solamente está en la observación de lo que de pronto no es muy observable, y es el cambio que se está dando en muchos seres individualmente, sino que también se están dando porque se están observando grandes cambios a nivel geológico y climático. Esto de los cambios no es una cuestión gratuita, no es porque se nos ocurrió, no, porque los nuevos cambios van a tener que colocarnos al frente de grandes remesones. Desafortunadamente, como seres humanos, a veces no aprendemos por el lado amable, sino que a veces aprendemos a través del dolor. Desafortunadamente, no tendría que ser así. Entonces, todos esos cambios geológicos, climáticos y tantas cosas que están sucediendo, a veces hacen que el ser humano diga, "Uy, ¿para dónde estoy yendo?". Ese dolor me movió, me sintonizó con otra cosa. Pero son situaciones que nos están mostrando, nos están llamando a que revisemos la manera en cómo estamos viviendo cada momento, la manera en cómo me estoy relacionando en mi casa, en mi trabajo, en todas partes. Y allí donde yo descubra que no estoy haciendo las cosas bien, inmediatamente tomo recaudos. Son alertas. Fíjense que son alertas. Todas esas cosas que están pasando es como si la divinidad, como siempre hemos hablado, el plan divino siempre impulsa al ser humano a ser, a ser mejor. Como si ese plan divino nos esté llamando a que cada uno de nosotros podamos hacer un cambio sustancial de estructuras en nuestro ser. ¿Para qué? Pues lógicamente porque todos esos cambios de estructuras van a conducir a un mundo de más equilibrio, a un mundo de vida más sana, de más altruismo, de más armonía, de más ecuanimidad, en donde posiblemente el gran sentido de lo justo y lo recto va a primar. O sea, me vuelvo más sensible a situaciones que sé que no andan bien, me vuelvo más compasivo. Por ahí justamente en estos días leía en un texto algo que decía, cada ser humano que entra en el estado de no resistencia y comprensión, aligera la tierra en su dolor y se transforma en un agente de redención global. Sí, bien interesante esa frase, ¿no? O sea, que si nosotros como seres humanos entramos en un estado de no resistencia y, no y comprensión, o sea, no me resisto a lo que, a lo que lo externo me está mostrando, la vida me está mostrando, me está llamando al cambio. Y trato de comprender esas situaciones. Es como si de alguna manera ese dolor que yo le estaba cargando a la tierra, lo voy aligerando. O sea, le aligero el dolor. Porque yo mismo, con mi forma de resistencia y falta de comprensión, le estaba generando mucho dolor. Entonces, una persona que se sumía a eso, más otra, más otra, más otra, más otra, imagínense, la tierra empieza a descansar de alguna manera. ¿Y qué pasa con ese ser? Ese ser se va a transformar en un agente de revolución global, que es lo que hemos hablado de alguna manera con el campo de la renuncia, ¿no? Cuando uno hace un acto de renuncia, está tocando las fibras de algo que pueda cambiar y se convierte en algo bien interesante para toda la humanidad, es el cambio de todos. Bueno, con toda esa mirada que estamos dando y desde mi visión, creo y estoy casi seguro que es supremamente necesario proceder a aprender a trabajar con nosotros mismos. Y como en muchas charlas, la vuelvo y la asocio a trabajar en una sintonía muy estrecha desde el corazón. Y quizá lo tendríamos que repetir muchas veces hasta que eso se nos quede como incorporado. Es que en el corazón nos podríamos entrar en una sintonía con algo que muchos llaman el yo superior, o la esencia, o la divinidad, o Dios, o la divina madre, como realmente cada uno lo quiera mirar. Pero eso es una realidad. Ahí está
dentro de cada uno de nosotros la esencia más pura del ser. Pero si nos sumamos uno y otro y otro y otro, sería algo así como que hay muchos seres trabajando en su interior para lograr convertirse en lo que en algunos textos llaman los faros de luz. ¿Cuántas veces va uno por la calle y uno mira a una persona y dice, qué persona tan linda? Pero no es linda en lo físico, ¿no? Que, como que uno les observara su expresión, su mirada, sus formas. Ese es un faro de luz, porque él me está orientando de alguna manera hacia otra cosa. Ese ser me está orientando hacia otra cosa. Claro, cuando uno va al corazón, también pues, pienso que es muy importante porque seguramente estaríamos apuntando a despertar enseguida de una hipnosis que traemos hace siglos. ¿Cuál es la hipnosis aquella? Del materialismo, del egocentrismo, de tantas cosas. Y que a veces uno no se da cuenta, pero ahí está metido. Está tan metido que está en una ceguera absoluta. Entonces, fíjense que ese hombre nuevo nos está llamando a no seguir dilapidando el tiempo. ¿Cuántas veces perdemos el tiempo en el día en no cosas que no deben ser? En realizar experiencias que no tienen sentido. Y terminamos el día agotados energéticamente porque hemos dilapidado todas nuestras energías, posiblemente siguiendo las miradas de otros que nos inducen o nos señalan o nos muestran o nos hablan para que sigamos en la oscuridad. Pues resulta que al frente nuestro está la posibilidad de llevar una nueva vida, de poder tomar nuestras propias decisiones, de poder ubicar nuestros pasos en lo que realmente queremos. Cuando uno dice, ¿qué es lo que realmente quiero? Yo no quiero seguir descuidando, por lo menos a los seres que están más cerquita mío, a los seres que yo amo. Por eso hay una norma en CAP que dice, empecemos a trabajar con los que tenemos más cerca. Porque si no somos capaces de trabajar con los que están más cerca, es muy difícil que uno pueda decir en algún momento, yo amo a mi vecino, yo amo a la sociedad, yo amo. Es muy difícil. Tengo que empezar por amar a los que tengo más cerca. Si a veces a estos que tengo más cerca me cuesta amarlos, y eso me cuesta trabajo, ¿cómo será cuando tengo que poner la mirada en otra parte? Entonces, primero tengo que hacer eso. Y otro trabajo que tengo que hacer muy grande es tratar de no seguir dañando a la naturaleza. Desafortunadamente, allí están muchas cosas, ¿no? Bueno, ya como parte final, pensaría que pudiéramos hacer como un trabajo muy interior, ¿no? Que con esa mirada ojalá nos pudiéramos recoger, pudiéramos reflexionar sobre lo que cada uno de nosotros anhela, sobre lo que cada uno de nosotros desea para el mundo. Si esas respuestas que salen de mi interior me dicen, yo anhelo y deseo un mundo mejor, empecemos a darle forma a ese hombre nuevo. Contamos con todo, porque ya está, ahí está a nuestro alcance. Es como la persona que va al laboratorio y dice, ¿cómo puedo hacer este experimento? Si no tiene a su alcance las herramientas, es muy difícil. Así está el hombre nuevo tiene a su alcance las herramientas, no sino que diga a dónde están, cómo las trabajo, de qué manera, y las ponga a funcionar. Afortunadamente, también hemos dicho en muchas ocasiones que contamos con ese libre albedrío. Pero el libre albedrío me dice a mí, listo, tomo la decisión, y yo para allí voy, para allá voy. Si voy para allá, entonces, ¿qué va a pasar? Me va a volver más receptivo a las necesidades globales y seguramente voy a responder con conciencia responsable. Conciencia responsable. La conciencia responsable es una conciencia que sabe lo que tiene que hacer y lo pone en ejecución, pero movido por el amor, ¿no? Ahí hay un servicio compasivo. Entonces, por supuesto, no es la idea, no nos sacamos lo de los oídos sordos, tratemos de no seguir encapsulados en deseos personales egoístas,
ante una realidad tan manifiesta como la es la que estamos hablando. Tomamos esa decisión. Y esa decisión es trabajar dentro de nosotros. ¿Por qué tenemos que trabajar dentro de nosotros? Porque ahí tenemos que modificar pensamientos, tenemos que modificar emociones, tenemos que modificar muchas cosas. Que por supuesto, como van matizadas con ese anhelo de trabajar por amor, van a crear acciones muy profundas, profundas y de cambio, ¿no? Entonces recordemos siempre que somos parte de una matriz dinámica de mucho intercambio, de muchas manifestaciones de energía, y que cada uno de nosotros tiene dentro de sí un gran poder que puede utilizar para crear todos los cambios que anhela.